¿Qué tal, mis queridos amigos? Como vieron en la miniatura, ya tenemos disponible el nuevo juego de autobuses de la gente de Magix. Y por supuesto, como siempre hago, aquí les traigo los detalles más importantes. Recuerden, esta primera vez que uno entra siempre va a ser un tutorial. Voy a hacer el tutorial. Aquí, como pueden ver, voy a revisar las configuraciones para ver cómo me la ponen. Por supuesto, siempre inclinación. Vamos a ver qué tal tenemos aquí el video, que sería la calidad gráfica, los gráficos. Aquí tenemos el video, bueno, me lo pone todo en alto. Aquí veo que tengo algo en medio, la distancia de visión. Voy a ponerle en alto también para ponerle todo en alto y ver cómo se ve este nuevo juego. Aquí tenemos calidad de audio, también se la voy a poner en alto. Vamos a ponerle todo en alto, señoras y señores, para ver qué nos ofrece la gente de Magix con este nuevo juego. Ok, ahora vamos a darle a conducir, señoras y señores, para comenzar este tutorial. Aquí, como van a observar, una vez que entramos, nos aparece la chica que nos va a ir dando las indicaciones de todo lo que debemos hacer para jugar correctamente este juego. El juego, señores, en términos generales, en cuestión de avance, es bastante similar al otro juego que tiene la gente de Magix, el de camiones, pero este yo lo veo que es como más complejo. Este es más complejo, más completo. Las infracciones de tránsito son bastante estrictas. O sea, es bastante más extenso el juego, de verdad. Me parece que la gente de Magix se la comió con este juego. Aquí, bueno, ya después de todo lo que nos dijo la chica, nos muestra la ruta. Por supuesto, la primera ruta es bastante sencilla. Es únicamente para aprender qué es lo que debemos hacer para ir avanzando en el juego. Así que vamos a proceder a hacerla. Aquí tenemos otra vez a la chica que nos da las explicaciones. Yo creo que está de más leérselas. Ustedes van a tener que leerlas cuando inicien el juego, que de verdad se los recomiendo bastante. Y vamos a proceder con la ruta. Y aquí, señoras y señores, por fin estamos en el juego. Y paso a la cámara interior porque siempre me ha gustado conducir con la cámara interior. Y lo primero es estacionar. Aquí la chica nos los advierte que tenemos 3 tipos diferentes de modos de estacionar. Y dependiendo de la perfección con la que estacionemos, va a ser las recompensas que nos van a dar. Hay que tratar de estacionarse lo mejor posible para que nos den buenas recompensas. Ahora, por supuesto, al ser un tutorial, nuestra instructora, vamos a llamarla instructora para no seguirle llamando la chica, nos da las indicaciones de las cosas que tenemos disponibles dentro del juego, señoras y señores. Este juego de verdad está súper, pero súper completo. Y por supuesto, lo primero que debemos hacer al estacionar es abrir las puertas. Como ven, al abrir las puertas cambia la cámara exterior. Y una vez que los pasajeros empiezan a subir, ellos tienen que pagar su viaje, pues su ticket. Y ellos tienen que comprar sus tickets. Aquí, como ven, la chica nos está pidiendo 3 tickets. Tenemos que seleccionar los tickets que ella nos pide, que son tickets normales. Seleccionamos 3. Ahora nos da el monto. El pasajero nos paga y tenemos que darles vueltos, señores. Esto me parece que está genial, súper genial. Y bueno, así procedemos con todos los pasajeros. Le entregamos su vuelto al pasajero que nos está cancelando y una vez que le demos su vuelto, pasaremos al siguiente. Fíjense, ahí nos mostró que la chica se fue muy contenta por el vuelto que le dimos, exacto lo que se le correspondía. Y vamos a continuar, este pasajero parece Michael Jackson. Vamos a continuar recogiendo, subiendo a los demás pasajeros, dándoles su cambio y para poder continuar con nuestro recorrido. Una vez que ya todos los pasajeros están a bordo, continuamos con nuestro recorrido. Algo que es muy importante y debemos tener en cuenta, creo que se los dije al inicio del video, son las multas de tráfico. Tenemos que tener mucho cuidado, señoras y señores, porque nos multan por cualquier cosa. Fíjense, aquí me abrí demasiado hacia la derecha y me multaron por hacer eso, porque cambié de carril inesperadamente. O sea, aquí las multas de tráfico de verdad van en serio, señoras y señores. Así que si queremos avanzar y queremos ganar buen dinero, cuidemos muy bien nuestra manera de conducción.
Después, señoras y señores, por supuesto les seguiré trayendo videos de este juego porque me parece que está espectacular. Revisaremos todos los botones que tiene el juego, que hace cada uno de ellos y todo lo demás inherente a el juego en sí. Aquí, fíjense, aquí también me están penalizando porque me estacioné mal. Fíjense, me monté sobre la acera y eso ya me lo penalizaron. Así que, como les dije anteriormente, por todo nos penalizan aquí. Aquí con esto ya terminamos el tutorial, terminamos el viaje, ya la instructora nos da las indicaciones finales. Aquí nos da para reclamar. Esto lo acabo de desbloquear. Es ¿cómo se diría? La placa del autobús personalizada. Y nos dan, dice ahí que un diamante. Y tenemos, si vemos un anuncio, que por supuesto lo voy a ver para ganar más dinero. Ok, aquí la chica nos indica que ya terminamos el tutorial. Simplemente tenemos que seleccionar abajo donde dice terminar misión. Nos carga otra vez el mapa y nos vuelve a la terminal. Porque recuerden, les repito que estábamos haciendo un tutorial. Ahora es que comienza el juego en sí. Así que, señoras y señores, por ahora voy a dejar el video hasta aquí porque no quiero extenderlo más. Más adelante les mostraré todas las demás opciones y todas las demás cosas que tenemos por hacer. Y, por supuesto, sigan pendientes. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita para que no se pierdan los videos que les estaré trayendo de este y otros juegos de simulación, tanto de camiones como de autobuses. Sin más nada que agregar, amigos y queridas amigas, nos vemos en el próximo video. Chao.